Tras información de 100% Noticias, Ministerio de la Familia rescata a los niños que vivían en una champa y debajo de un rótulo en Metrocentro. Organizaciones de migrantes insisten en aprobación de la Ley de Protección del Nicaragüense en el exterior. Monitoreo de INDEC refleja que hay poco frijol rojo en los mercados y los pocos que se venden tienen precios de 27 y 30 córdobas por libra. Organizaciones de mujeres dicen que el reglamento a la ley 779 no debe ser ajustado ni modificado, sino debería ser eliminado por contraponerse a la misma ley. Canciller Samuel Santos dijo en Naciones Unidas que dicho organismo necesita de reformas profundas para aterrizarlo a las realidades actuales. Señora Presidenta. Gracias por seguir en la sintonía del único canal con hasta 24 horas de información. Les saluda y les informa a esta hora Iris Castillo y pasamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones. Y es que mandan a juicio oral y público a las 16 personas que fueron acusadas bajo la operación Diamante que realizó la Policía Nacional a nivel regional. Estas personas, entre las que se destacan o están siendo procesadas, está la costarricense que ven en pantalla, quien es Dayi Darce, el empresario Isacio Beltrán, entre otras personas. Se habla de que son 3 los extranjeros involucrados en esta supuesta red de narcotraficantes que operaba a nivel regional. Según la Fiscalía, estas personas trasegaban droga desde el departamento de Rivas y también desde Costa Rica hasta Colombia. Pasaba la droga, según la Fiscalía, por los países de Honduras y Guatemala, luego era trasladada hasta Colombia. Pues el supuesto cabecilla de esta supuesta estructura narcótica es un colombiano que se encuentra prófugo de la justicia. El juicio fue reprogramado para el próximo 10 de noviembre a las 10 de la mañana. La judicial Indiana Gallardo, entre las resoluciones que realizó el día de hoy, estableció que 8 de las propiedades que se le fueron ocupadas a estas personas pasaran a nombre del Estado. Esta es la información de último momento. Prisión preventiva por los próximos 40 días tendrán las 16 personas acusadas bajo la operación Diamante por los delitos de crimen organizado y tráfico de estupefaciente. Hay personas desde Ocotal, desde Riva, Masaya y Managua que están siendo procesadas en esta operación que fue catalogada como un golpe regional, considerando de que trabajó la Policía Nacional y las otras policías de los diferentes países de la región para poder dejar al descubierto a esta red de narcotraficantes. Mientras tanto, pasamos con más informaciones aquí en 100% Noticias, porque en las Naciones Unidas, el canciller de Nicaragua dijo que en las Naciones Unidas que dicho organismo necesita de reformas profundas para aterrorizarlo a las realidades actuales. Vamos a dejar los detalles a continuación. El canciller Samuel Santos participó de la 69 Asamblea General de la ONU, donde dio a conocer la posición de Nicaragua en diferentes situaciones del mundo, como la de Cuba, Palestina, Siria y Argentina. Nicaragua reitera su solidaridad incondicional con Cuba. Exigimos el fin del bloqueo que viola el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo de Cuba. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de los 5 patriotas antiterroristas cubanos. El Consejo de Seguridad debe de una vez por todas cumplir con sus obligaciones y exigir a Israel el fin de estas prácticas y políticas para dar paso al Estado de Palestina, soberano e independiente, en base a sus fronteras de antes de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, y convivan en paz los 2 estados,
Enfatizamos la necesidad de una solución política y negociada entre sirios y el fin de la intervención extranjera, incluido el financiamiento y envío de armamentos a grupos terroristas. Reiteramos nuestro total respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre sus Islas Malvinas. El ministro además destacó los avances que se han logrado en Nicaragua en materias como la lucha contra el narcotráfico y la violencia contra la mujer. Nos hemos convertido en el país con mayor seguridad ciudadana en la región. Nuestra lucha en contra del narcotráfico, crimen organizado y trata de personas ha sido reconocida como la más contundente y eficaz en la región, con un crecimiento económico constante y ascendente, uno de los más altos de nuestra región, reduciendo la pobreza y la pobreza extrema, cumpliendo con los objetivos de desarrollo del milenio, empoderando a las mujeres en su participación política y económica, llegando a estar en los primeros lugares en el mundo en mujeres ministras, parlamentarias y alcaldesas. Luchamos frontalmente en contra de la violencia hacia la mujer y la niñez. Pasamos rápidamente con el pronóstico del tiempo a esta hora. Nos reporta el pronóstico que para la región autónoma del Atlántico Norte estará nublado, temperaturas de 30 a 32 grados, o lluvias y tormentas eléctricas dispersas, mientras que nos reporta el pronóstico del tiempo que para la región norte del país habrá predominio de nublado, temperaturas de 32 a 34 grados, lluvias y tormentas eléctricas dispersas, mientras que para la zona nos reporta que para la zona del Pacífico de Nicaragua habrá predominio de nublado, temperaturas de 23 a 25 grados, lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Para la región central, predominio de nublado, temperaturas de 32 a los 34 grados, lluvias y tormentas eléctricas dispersas. Para la región autónoma del Atlántico Sur nos indica que estará nublado, temperaturas de 30 a 32 grados, lluvias con tormentas eléctricas dispersas. Para la zona sur del Pacífico, predominio de nublado, temperaturas de 23 a 25 grados, lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Este es el pronóstico del tiempo a esta hora. Mientras tanto, hombre que saltó la barda de la Casa Blanca, sí llegó hasta adentro. Omar González, veterano de guerra que entró a la Casa Blanca, llegó más allá de la puerta principal. Veamos. El presidente Barack Obama no hubiera salido de la Casa Blanca con sus hijas 4 minutos antes, se habría encontrado frente a frente con Omar González, el veterano de guerra que violó la seguridad y entró corriendo a la mansión presidencial. Los últimos detalles en la investigación son alarmantes. Revelan que, a diferencia de lo que se había revelado inicialmente, el 19 de septiembre el intruso logró penetrar mucho más lejos de la puerta principal. González, de 42 años, quien portaba una navaja de 3,5 pulgadas, evadió a una guardia, pasó frente a la escalera que lleva al área familiar y entró en la sala este, un salón usado para eventos y conferencias del presidente. Es decir, que avanzó más de 80 pies dentro de la Casa Blanca hasta que un agente lo detuvo frente a la sala verde. El representante Darrell Issa dijo que el intruso entró lo suficiente como para toparse con el presidente o vicepresidente si hubieran estado ahí, y pudo haberlos atacado si esas eran sus intenciones. Afortunadamente, la familia Obama no estaba en la residencia.
También fuentes sugieren que estaba sin sonido una alarma contra intrusos colocada dentro de la Casa Blanca que debe alertar al servicio secreto porque presuntamente el ruido molestaba a los agentes. Fiscales federales dijeron que González, quien había sido diagnosticado con síndrome de estrés postraumático, representaba un peligro para el presidente. Autoridades hallaron 800 municiones, 2 hachas y un machete dentro del vehículo del hombre que había estacionado a varias cuadras de la Casa Blanca. La solución inmediata del servicio secreto, una verja adicional para alejar a los curiosos y mayor presencia de agentes. Pasamos con otro orden de noticias porque reportan 27 casos de chikungunya en Nicaragua. Autoridades nicaragüenses informaron hoy otro caso de chikungunya que eleva la cifra a 27. Anunciaron la continuidad de los esfuerzos para evitar la propagación de esa enfermedad. Durante una intervención al mediodía, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, señaló que especialistas nicaragüenses y de Centroamérica investigan la posibilidad de una mutación del virus. Murillo afirmó que, según reportes del Ministerio de Salud, el buen estado general de los pacientes podría indicar que la región se enfrenta a una modalidad leve de chikungunya. Asimismo, aseguró que continúan las acciones para enfrentar y controlar la transmisión del virus. Los datos primeras personas contagiadas, ambas de nacionalidad hondureña, fueron registradas el 9 de julio pasado tras ingresar a Nicaragua proveniente de República Dominicana. El chikungunya, transmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, causa fiebre alta, dolor de cabeza y en las articulaciones, lo cual puede llegar a ser crónico y provocar discapacidades. Esta información de último momento reportan 27 casos de chikungunya en Nicaragua. Y en otras informaciones, la reforman su ley orgánica en la Asamblea Nacional. La Comisión de Justicia en Nicaragua realiza procesos de consultas para reformar la ley orgánica de la Asamblea Nacional, en el que artículos de la Constitución Política de esa nación centroamericana serán introducidos en la normativa del Parlamento. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Conocen cuántos artículos de la Constitución Política serán introducidos a través de una reforma en la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional. Diputados oficialistas aseguran de que esto se debe a un proceso de modernización en el Parlamento. Viene a actualizar todo lo que tiene que ver con el quehacer de la Asamblea Nacional, introduce derechos, introduce también un nuevo orden a lo que son las atribuciones del plenario, de las comisiones, de su órgano. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, esta reforma a la Constitución nos va a permitir, ya se terminan los tránsfugas, ¿verdad? Todo aquel diputado que fue electo por un partido político, por una opción política, debe de permanecer en su bancada, ¿verdad?, por el que fue electo en representación de sus electores en esa urna, atendiendo ese mandato. Tenés dos temas importantes. Uno, que dice las responsabilidades del legislador, las obligaciones y el procedimiento para poder ser destituido un legislador. Habla del cambio de la opción electoral, pero no está muy claro qué es cambiar de opción electoral. Solo habla de opción electoral, eso no estaba. Pero ¿qué es cambiar de opción electoral? Cambiar de bancada, cambiar de partido, salir en una lista cerrada, después ir a hacer otro partido. No está muy claro, entonces es de igual forma la reforma constitucional, de ambigua y no solo de carácter partidario, igual la reforma en la ley orgánica. La reforma pasará a discusión en el plenario una vez que la Comisión de Justicia apruebe su dictamen.
En la prensa de Honduras destaca a esta hora que confirman primer caso de ébola en Estados Unidos. La información que destaca de última hora, la prensa de Honduras señala que Estados Unidos diagnosticó su primer caso de contaminación con el virus de ébola, confirmó el martes el Centro de Prevención y Control de Enfermedades. El paciente es un hombre que resultó infectado en Liberia y viajó a Texas, donde fue hospitalizado con síntomas que fueron confirmados como un caso de virus del ébola, dijo un portavoz. El centro médico en el que fue internado en Texas de Dallas había comunicado inicialmente su decisión de aislar al paciente a la vía de los indicios y de acuerdo con el historial reciente del paciente, a la vista de los indicios y de acuerdo con el historial que tenía de viajes realizados por el paciente, 2 pacientes de estadounidenses llegaron desde el extranjero a Estados Unidos y la Universidad de Atlanta. Ambos recibieron un medicamento experimental diferente, lograron recuperarse. El caso actual, sin embargo, es el primero en el peligroso virus que se detecta en un paciente que retornó por sus propios medios a los Estados Unidos. Es la información más destacada en la prensa de Honduras sobre este caso que se confirma de ébola en los Estados Unidos. Se habla de que es una persona que viajaba de Liberia hacia Texas. Pasamos con más informaciones porque Claro entregó unas 5,000 bicicletas a estudiantes y docentes con excelencia académica que sean de zonas rurales del país. Este martes se entregó en Managua 134 bicicletas como parte del programa Ayúdame a Llegar. En 4 años con este programa, Claro ha entregado 20,000 bicicletas. Claro anunció el programa ClaroNet, que beneficia a 300 escuelas que gozan de Internet. Veamos el siguiente reporte. Estas bicicletas que entregó Claro a alumnos y docentes les hará más fácil llegar a sus centros escolares. Norlin Acosta y Jennifer Flores están felices. Ambos son beneficiados con este programa. Estamos muy orgullosos de tener una bicicleta porque nosotros de la comunidad a la escuela estamos muy largos ya. Y el camino es muy malo. Pues me siento muy agradecida, ¿verdad? Porque a pesar que antes caminábamos a pie, ahora vamos a tener una bicicleta para poder venir al colegio. El Ministerio de Educación y la empresa Claro, a través del programa Ayúdame a Llegar, entregaron 134 bicicletas para el programa de educación secundaria rural de Managua. Claro es una empresa comprometida con la niñez y la educación en Nicaragua y somos conscientes de que con la solidaridad y el apoyo que nuestra empresa brinda, estamos ayudando a garantizar un mejor futuro para las nuevas generaciones. El ministro Miguel de Castilla explicó que esta es parte del proyecto Estrella que lleva a cabo el gobierno de la República. Estrella porque apunta directamente al ojo, al corazón de la pobreza en nuestro país, como es darle posibilidad de educación a las familias empobrecidas del campo. En 4 años, el programa Ayúdame a Llegar entregó 20,000 bicicletas a través del Ministerio de Educación. Del municipio de Villa del Carmen. Y realizan en Costa Rica el primer Congreso de Latinoamericano sobre regulación del agua. Veamos el siguiente reporte. Centroamérica presenta un importante rezago en el suministro de agua de calidad. Sin embargo, Costa Rica es un ejemplo a seguir. Esto porque logra abastecer a cerca del 98% de la población, mientras que en el resto de Centroamérica es del 60% o incluso menos, dependiendo de la nación de la que hablemos. Sin embargo, Costa Rica todavía presenta problemáticas que debe solucionar. Por ejemplo, hace unos años se logró detectar que en algunos sectores del país había agua contaminada con arsénico, lo que estaba provocando graves problemas de salud a la población.
De igual manera, cuando llega el verano se deben hacer una serie de racionamientos de agua, dejando a parte de la población sin el suministro del agua durante días o incluso meses. Hay una tendencia general a nivel Centroamérica de un retraso importante en los niveles de cobertura y en la calidad del servicio, si bien en función de una serie de iniciativas de la última década se han registrado algunos avances importantes. Países como Guatemala, por ejemplo, todavía tienen desafíos muy importantes. Lo cierto es que, en contrapartida, Costa Rica es uno de los modelos más exitosos a nivel América Latina y el Caribe. Los principales desafíos que tiene Costa Rica están asociados con la sustentabilidad ambiental, ¿no es cierto? Si bien ha alcanzado muy buenos niveles de cobertura, en términos cuantitativos, lo cierto es que en calidad del servicio todavía hay algunas... Es la problemática del tratamiento de aguas residuales que obviamente compromete la sustentabilidad del sistema, es decir, si ningún sistema de saneamiento y agua potable puede funcionar si estamos contaminando las fuentes de agua. Bueno, en los últimos años hemos tenido, en la época de verano, la necesidad de hacer racionamientos. Esto es un problema de planificación. En realidad, todavía en Costa Rica tenemos una buena disponibilidad de agua y lo que ha habido es un atraso en el desarrollo de las inversiones en infraestructura y problemas de gestión del recurso. Pero creemos que en el futuro próximo se puede llegar a resolver y eliminar los racionamientos. El superintendente de aguas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos precisó que se han invertido cerca de 300 millones de dólares en infraestructura para precisamente reducir la contaminación de agua con arsénico, lo que ha logrado controlar la problemática en un 80%. Cambiamos totalmente de temas porque réplicas de iglesias y templos en el Paseo Solotlán. A partir del mes de diciembre, las familias nicaragüenses podrán apreciar el Paseo Solotlán, las réplicas de las iglesias y templos religiosos más representativos de Nicaragua. Veamos el siguiente reporte con el 19 Digital. A partir del mes de diciembre, las familias nicaragüenses podrán apreciar en el Paseo Solotlán las réplicas de las iglesias y templos religiosos más representativos de Nicaragua, presentando a los visitantes del Paseo Solotlán una perspectiva más amplia de lo que son estos monumentos históricos, lo que significan para nuestro país, las fechas de construcciones, quiénes fueron los arquitectos, las influencias arquitectónicas que prevalecen en este sentido, y también muchos de estos son santuarios, monumentos, ¿verdad?, de nuestra cultura, de nuestra fe, de nuestra religiosidad. Estamos hablando en esta primera etapa de cerca de 20 edificios que vamos a recrear de las principales iglesias y templos del país, y tendremos una segunda etapa que nos permitirá alcanzar al menos unos 40 edificios. Se está trabajando con un equipo de gente, ustedes saben, hay arquitectos, diseñadores, artistas del hierro, artistas talladores. Es un equipo completo para que la obra pueda salir a como debe ser. Las obras de ampliación del Paseo Solotlán avanzan en tiempo y forma y se espera que en el mes de diciembre esté concluida la primera etapa y en el primer trimestre del 2015 el resto del proyecto. Y momentos de tensión de una detención son captados en un video. Un hombre de San Antonio Ostequi huyó de la policía y chocó con un automóvil y todo quedó captado en el video. Veamos. El que huye de la policía a pie es Daniel Robledo, de 27 años. La mujer que interviene es su hermana. Ella le preguntaba a Robledo qué había hecho. La policía trataba de arrestarlo, pero él se rehusaba. Todo comenzó con la llamada de un familiar de Robledo al servicio de emergencias porque este presuntamente se negaba a marcharse de una residencia. Las autoridades de San Antonio, Texas, dijeron que al principio Robledo cooperó. Bajó y le dio una identificación a la gente que luego resultó ser falsa, dijo este policía. Entonces Robledo emprendió la huida. Un testigo grabó todo con su celular. No valió que los uniformados usaran un bastón.
Robledo corrió hacia una tienda y se subió al auto de su hermana que estaba estacionado. Lo encendió e hizo lo inimaginable. No lo estrelló una, sino 2 veces. La hermana lloraba desconsolada mientras era testigo de cómo los policías propinaban descargas eléctricas con un taser para que Robledo les permitiera arrestarlo. Otras patrullas llegaron y entre varios agentes finalmente lo sometieron a la fuerza. Y el gobierno de Costa Rica acepta bajar 221 millones de colones al presupuesto general del 2015. La información que destaca a esta hora, La Nación de Costa Rica dice que a un mes de iniciado el estudio del proyecto de ley del presupuesto de la República para el 2015 y tras negarse varias veces a la posibilidad de hacer recortes, el gobierno anunció ayer una propuesta de reducción del gasto por más de 221 millones de colones. La reducción del Poder Ejecutivo se dio el mismo día que el subcomisionado de Hacendarios, donde se tramitara el presupuesto, los diputados rechazaran la propuesta de su colega y fundador. La autorización total del gasto que el gobierno Luis Guillermo Solís les pide a los legisladores es hasta por 7.9 billones de colones, lo cual implica un incremento del 19% en relación con el 2014. Esta es la información más destacada de La Nación de Costa Rica. El gobierno aceptó bajar en 221 millones de colones el presupuesto general para Costa Rica en el año 2015. Pasamos con más informaciones porque Hospital del Salvador rebasado, denuncian mala atención, y es que el personal médico del Hospital Mazzini en Sonsonate denunciaron la mala atención médica. El hospital tiene capacidad para 45 pacientes que se ven rebasadas por 60 mujeres con solo 5 enfermedades y 2 médicas residentes. Veamos el siguiente reporte. Sala de maternidad del Hospital Nacional Jorge Mazzini, el hospital de tercer nivel al que acuden casi el 80% de las mujeres sonsonatecas para dar a luz. Mujeres que deben disputarse hasta las camas. Las que corren con suerte deben solidarizarse con su género y compartirla. Porque uno necesita también privacidad en cuanto a distintos tratos. Hay cesáreas, hay emergencias, o sea, no es lo mismo por lo que viene cada uno. O ceder el espacio para que al menos los bebés puedan descansar después de varias horas en labor de parto. Me acaban de quitar pasarme para acá. Todos modos hay que ser de frente porque no hay de otra que compartir la cama. Otras pacientes incluso son colocadas en estas incómodas camillas donde no pueden tener con ellas a los recién nacidos. Mala ubicación porque quiero no que uno que tiene que estar en una camilla segura. Está incómoda porque ni siquiera puede estirar los brazos. No se puede menear, nada. La atención de las más de 60 pacientes está a cargo de 2 médicos y 4 enfermeras, problemas que fueron denunciados por los sindicalistas del hospital. Ustedes mismos tomaron algunas tomas que hicieron, de ver algunas pacientes endosadas y con los bebés ya, ¿verdad? Las autoridades del Jorge Mazzini aseguran trabajar por mejorar la atención a las pacientes, pero admiten que es complicado debido a la alta demanda. Nosotros tenemos una capacidad instalada que es insuficiente para la cantidad de partos que atendemos. Con el propósito de presionar a las jefaturas del hospital, los sindicalistas impidieron el acceso a las áreas administrativas por varias horas. Fue hasta que llegó una delegación de la Procuraduría de Derechos Humanos que abrieron las puertas para sentarse a dialogar. Al final,
No se llegó a ningún acuerdo. Nosotros esperamos que en la reunión que se ha programado para el día 9 de octubre podamos ya ir arreglando, pues ir tomando algunos acuerdos para la solución de las diferentes problemáticas. Pero mientras las protestas se disipaban en el Hospital Jorge Mazzini, los sindicalistas del Hospital Nacional de Suchitoto exigían la destitución de la directora, una manifestación que terminó cuando la secretaria general del sindicato fue arrestada por la policía. La representante de los sindicatos de médicos dijo que se trató de un atropello a sus derechos. Quien ha sido llevada de manera violenta, de manera forzosa, se ha llevado presa por las autoridades de Suchitoto, en donde a ella en este momento la tienen detenida únicamente por estar manifestándose. Mientras los sindicalistas y las jefaturas de los hospitales siguen en conflicto, los pacientes siguen siendo los que se llevan la peor parte al ser mal atendidos. Cambiamos de temas porque roban al menos 4 millones de litros de combustible. La PGR informó acerca de la captura de 5 integrantes de una banda de ladrones de combustible en Tamaulipas. Veamos el siguiente reporte. Cayeron 5 presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de hidrocarburos. De acuerdo con investigaciones del gobierno federal, los implicados traficaban alrededor de 4 millones de litros de gasolina, diésel y combustóleo al mes. Podemos plantear que estamos ya en el camino de poder encontrar a todas las empresas que se dediquen a este negocio, por llamarlo de alguna manera, negocio entre comillas, este acto delictivo en términos precisos, para poder lograr su detención y poder lograr que no sangre de esa manera la economía de Pemex y por consecuencia la economía del país. El supuesto líder de la banda era un concesionario de Pemex, propietario de 2 empresas en Salamanca, Guanajuato, dedicadas al traslado de combustibles con razón social, Petrobajío y Translisa. Se valía aparentemente de un grupo delictivo que operaba en Tamaulipas, al cual le pagaba cerca de 5 millones de pesos para la extracción de tomas clandestinas colocadas en la zona de Altamira. La complicidad de elementos policíacos fue vital para que el combustible fuera distribuido a precio menor en Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato. Principalmente a empresas papeleras, fundidoras de metal, tequileras, entre otras, y que utilizaban el combustible como una fuente de energía para su operación. A esta organización le aseguraron 35 tractocamiones de doble pipa con capacidad de 60,000 litros, 22 con una sola pipa de 30,000 litros, 43 pipas de almacenamiento de 40,000 litros, una plataforma, 2 inmuebles, equipo de cómputo, armas y otros bienes más. Los detenidos ya fueron consignados por delincuencia organizada, sustracción, aprovechamiento y posesión de hidrocarburos, así como posesión de armas de fuego. Las investigaciones continúan para fincarles cargos por lavado de dinero. Que este hidrocarburo que le roban a Petróleos Mexicanos son escuelas que se dejan de construir, son hospitales que se dejan de construir, infraestructura en las comunidades que más lo requieren. Salvador Maceda, Azteca Noticias. Y las autoridades nacionales de aduanas de Panamá presentan informe de gestión. En Panamá, el gobierno nacional ha recaudado en aduanas a más de 335 millones de dólares, superando el mismo periodo del año 2013. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. La Autoridad Nacional de Aduanas presentó ante los medios de comunicación social un informe de gestión de seguridad en los primeros meses correspondientes al gobierno de Juan Carlos Varela. Un diagnóstico bastante preciso de caminos hacia dónde, por dónde proceder, y tenemos un diagnóstico muy certero ya de lo que tenemos que hacer en la institución. Lo hemos definido en 3 ejes temáticos: en el fortalecimiento institucional, en la facilitación del comercio y en la parte de recaudación. En función de esos 3 ejes vamos a trabajar cada uno con su análisis ya, con su cronograma de actividades, con un plan estratégico bien elaborado que nos permita a nosotros caminar de una forma ordenada
y obtener los objetivos que se nos presentan a corto plazo. En su informe, el director Gómez Núñez destacó que en los primeros meses de este gobierno las cifras por recaudación aduanera ascienden a $335.500.000, lo que representa un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado, pese a la entrada en vigencia de varios tratados libres de comercio. O sea, así nuestro país cumple con los tratados internacionales, cumplimos con las directrices que nos ha señalado el señor presidente de la República, el ingeniero Juan Carlos Varela, en cuanto a que Panamá debe ser un país que facilite, pero que facilite con seguridad, que cumpla los compromisos que tiene frente a los demás Estados miembros, a nuestros hermanos del área, y que se convierta en un país en donde todo el mundo quiera venir a hacer negocios, pero de una forma correcta. La Autoridad Nacional de Aduanas señaló que mejorarán y fortalecerán la infraestructura y operatividad de la frontera entre Costa Rica y Panamá, Paso Canoa, ya que por allí transitan más de 500.000 personas al año. Y a pocos días de las elecciones en Brasil, la corrupción se cuela en campaña electoral tras el escándalo por presuntas coimas a legisladores a través de la gigante estatal de Petrobras. Veamos el siguiente reporte. Ha sacado a la luz el que dice es uno de los mayores escándalos de corrupción de Brasil. Paulo Roberto Costa acusa a decenas de políticos, muchos del partido en el gobierno, de recibir sobornos por acuerdos petroleros. El exdirector de la empresa estatal Petrobras está bajo custodia y es investigado por su supuesto papel en los hechos, pero él rechaza testificar frente a una comisión de investigación parlamentaria. Me gustaría informar al presidente que voy a hacer uso de mi derecho a permanecer en silencio. Costa hizo sus acusaciones solo un mes antes de las elecciones generales del 5 de octubre. La presidenta Dilma Rousseff, que busca la reelección, lideraba la mesa directiva cuando supuestamente se cobraron los sobornos. La oposición ha sido rápida en denunciar un nuevo mensalao, en referencia al esquema de votos a cambio de dinero durante el primer periodo de gobierno de Lula. Los opositores Aécio Neves y Marina Silva han pedido a Rousseff que reconozca su responsabilidad. Se ha beneficiado de esto desde el punto de vista político porque este sistema ha estado en funcionamiento en Petrobras por casi 10 años. Ha alimentado su base de apoyo incluso durante las últimas elecciones. Yo dije, ella tiene responsabilidad política. Nunca sería tan irresponsable como para decir que estuvo involucrada directamente. Ninguna de las denuncias se ha aprobado y Dilma niega saber algo del asunto mientras continúa su campaña contra este mal endémico en Brasil. Toda mi vida he tenido tolerancia cero hacia la corrupción. Según la ONG Cuentas Abiertas, la corrupción le cuesta a Brasil entre 20.000 y 35.000 millones de dólares cada año. El domingo los votantes decidirán si esta vez el costo también es político. Y el gobierno instalará dispensarios en distintos puntos del mercado oriental. Veamos el siguiente reporte con el 19 Digital. Comerciantes del mercado oriental califican como excelente la iniciativa de instalar dispensarios en diferentes puntos de este populoso centro de compras, ya que podrían ser atendidos de manera rápida sin descuidar sus negocios. Porque esta es una ayuda para uno, comerciante, porque uno a veces no tiene para ir al médico. Porque hay veces aquí pasan accidentes y aquí que vaya al hospital, entonces habiendo un puesto médico pues sería algo preventivo para la salud. También ven con buenos ojos el hecho que se pueda implementar en los diferentes mercados del país para beneficiar a más familias. Pues estar más cerca, digamos, en el del trabajo. Aquí habemos muchos comerciantes y no saldríamos en carrera a los más largos. Tras información de 100% Noticias, Ministerio de la Familia rescata a los niños que vivían en una champa y debajo de un rótulo en Metrocentro.
Organizaciones de migrantes insisten en aprobación de la ley de protección del nicaragüense en el exterior. Monitoreo de INDEC refleja que hay poco frijol rojo en los mercados y los pocos que se venden tienen precios de 27 y 30 córdobas por libra. Organizaciones de mujeres dicen que el reglamento a la ley 779 no debe ser ajustado ni modificado, sino debería ser eliminado por contraponerse a la misma ley. Canciller Samuel Santos dijo en Naciones Unidas que dicho organismo necesita de reformas profundas para aterrizarlo a las realidades actuales. Señora Presidenta,